Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir un poco de la experiencia, sobre todo en el ambiente oncológico, ¿no? Como bien ha dicho la doctora Montenegro, yo soy geriatra con muchos años de formación en paliativos y mi trabajo básicamente es centrar en los pacientes con cáncer y los no cáncer, pero ahora nos focalizaremos en un tema que es importante, la patología oncológica y toda la experiencia que adquirí también trabajando en un hospital público monográfico de cáncer antes de que expandir el tema de la planificación a través de Care Doctors y cómo también participé activamente en la unidad de cáncer de pulmón, ¿no? Que esto es fundamental que lo conozcamos muy bien. Entonces yo pasaré a compartir mi pantalla. Muy bien, se me pidió que hablara de este tema y es el tema que habíais puesto vosotros como título en la presentación, valor del abordaje oncológico en la transición a los cuidados paliativos. Voy a dividir esta charla para que nos demos cuenta de que vamos a hablar fundamentalmente, porque es importante, primero. Segundo, ¿cuáles son las principales barreras que tenemos, tanto en Latinoamérica como en todas las partes del mundo, en esta situación? ¿Y qué podemos hacer y qué se está haciendo actualmente pues, en estos países como Europa o como Estados Unidos, ¿no? Básicamente, y qué es lo que podríamos implementar también en nuestra propia zona. Pero aquí tenemos que ser conscientes de por qué es importante, ¿no? Vamos a centrarnos en este punto fundamental, es que es la primera parte de esta charla. Vamos a ver que si hacemos una revisión de la literatura, porque a mí me gusta mucho la revisión sistemática en todos los artículos que hemos ido publicando desde la universidad en la que yo trabajo. Si buscamos simplemente Palliative Care and Oncology, ¿no? Que es lo que relaciona, vamos a encontrar esta cantidad de artículos y vamos a ver que desde ya de hace muchos años la revisión de la literatura ha ido creciendo considerablemente. O sea, realmente hay una preocupación importante de unir los cuidados paliativos y la parte de oncología, ¿no? Donde estáis trabajando vosotros. Y mi experiencia también desde el punto de vista práctico y asistencial, trabajando en un monográfico de cáncer durante muchos años, siempre ha sido esta. Un hospital donde solo teníamos una unidad de paliativos, que era la quinta planta, la sexta planta, la planta pura de oncología, y la séptima planta, que era hematología. A partir de aquí, bueno, la planta de abajo pues son con radioterapia, pero básicamente esas tres principales plantas con habitaciones individuales en cuidados paliativos para interrelacionarnos de manera constante con los oncólogos y con los hematólogos. Si hacemos una revisión solo de pensar, o sea, de manera general, ¿no? Early Palliative Care, vamos a ver que también hay un crecimiento considerable de los cuidados paliativos tempranos. Y esto es fundamental. O sea, quiero decir que a nivel mundial ya las personas se van preparando y se van preocupando por este tema que es fundamental. Así una revisión, si vamos ya a lo que es la literatura pura y dura, revisando la terminología, solo de una base de datos, ¿eh? Imaginemos si buscáramos las demás, solo de una base de datos, en Early buscamos Palliative Care y unimos estas palabras, vamos a encontrar artículos específicos que van a hablar del tema. Recuerdo yo cuando estaba de adjunto o asistente, como decimos en Perú, mi asistente joven, en el año 2010, y salió el famoso artículo de la doctora Teme en el New England Journal of Medicine, claro, una revista importante donde hablaba fundamentalmente de esto, ¿no? Early Palliative Care, y lo que generó una revolución fundamental a tal punto que en los hospitales como en el que yo trabajaba, montaron, en el Instituto de Oncología se montó una unidad específica de cáncer de pulmón donde se incorporó un paliativista con ciertas características. Bueno, ese paliativista en ese momento fui yo, ¿no? Y a partir de aquí la relación con los oncólogos fue mucho más fluida y realmente, aparte de profesional, se estableció un vínculo y una conexión importante en el trabajo de manera conjunta. La idea fundamental, ¿no? ¿Qué demostró este artículo que nos llamó, bueno, nos llamó la atención a los que somos paliativistas, sino realmente a los oncólogos, ¿no? De que la intervención temprana en el caso del paciente con cáncer de pulmón, aunque luego han salido diferentes patologías, pero en el caso del paciente con cáncer de pulmón mejoraba significativamente la calidad de vida y los estados de ánimo del paciente. Aquellos en dos ramas fundamentales, ¿no? Aleatorizados. Unos que recibían cuidados paliativos al inicio de la enfermedad avanzada, ojo, al inicio de la enfermedad avanzada, versus los que no lo recibían. Y entonces, estos que lo recibían mejoraron significativamente la calidad de vida y su estado de ánimo, atención menos agresiva al final de la vida, porque tenían la oportunidad de hacer un Advanced Care Planning, una planificación anticipada, y además mejoraban la supervivencia, ¿no? Es decir, que esto era clarísimo, era una diferencia significativa. Los cuidados estándares que ya hacían los propios oncólogos, porque también estáis formados en esto, y al día de hoy en muchas sociedades científicas se va formando a los oncólogos en cuidados paliativos,
así son unos cuidados básicos y estándares de calidad, pero que realmente a veces el paciente necesita unos cuidados específicos y mucho más profundos. Y esto es lo que demostró básicamente de que estos cuidados tempranos en cuidados paliativos mejoraban esta supervivencia. Esto es fundamental de tenerlo en cuenta, porque no es una cosa, no es mi opinión, no es lo que yo creo que mis pacientes pueden mejorar o yo creo que conmigo pueden ir de esta manera, sino es lo que realmente demuestra la literatura científica a lo largo del mundo, por qué es importante y cuánto ha ido mejorando, a tal punto que concluyen otros artículos que cuando se hacen estudios cualitativos, todos los que estamos aquí sabemos pues algo de investigación, sabemos que hay estudios cuantitativos y cualitativos, ¿no? El estudio cualitativo, básicamente, explorando la experiencia de los pacientes y de los cuidadores, percibieron estos que ellos percibían que habían roles distintos y complementarios para la oncología y los cuidados paliativos, a pesar de estar integrados, ¿no? A pesar de estar integrados, y que apoyaban modelos de atención integral en cuidados paliativos tempranos, ¿no? El CPT, cuidados paliativos tempranos. Esto es fundamental. A partir de aquí, si hablamos también, ¿no? Porque aquí hay el desarrollo mucho de la oncogeriatría también, que es fundamental, y imagino que en Perú también, es importante tener en cuenta también en las personas mayores, ¿no? Generaba efectos, es una revisión de la Cochrane, efectos más beneficiosos sobre la calidad de vida y la intensidad de los síntomas, ¿vale? Y además, esta derivación temprana generaba efectos clínicamente relevantes en una etapa avanzada de la enfermedad con pronóstico limitado, momento en el que ya es muy común una mayor disminución de la calidad de vida. O sea, esto es clarísimo, no es simplemente mi opinión, sino lo que está demostrado en la evidencia científica como punto importante. A partir de aquí digo, ¿cuáles son las principales barreras? Y esto es lo que yo a nivel asistencial, a nivel práctico, a nivel de investigación he ido encontrando y que siempre creo que es un tema que tenemos que conocer ambos, ¿no? Yo he trabajado de la mano mucho con los oncólogos y os voy a contar también parte de mis experiencias, ¿no? Y que ha sido bastante agradables con ellos en esta derivación, ¿no? Esto es importante tener en cuenta. La enfermedad y la muerte en el paciente con cáncer avanzado, claro, se considera habitualmente como un fracaso de las actuaciones sanitarias y aumento de pruebas diagnósticas y sobretratamientos. Esto está clarísimo. O sea, no concebimos desde el punto de vista natural de que el paciente pueda morirse. Incluso, creo que recientemente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha instaurado la maestría de cuidados paliativos. Pero el desarrollo de los cuidados paliativos implica una mayor implicación de todas las facultades que hay. Por ejemplo, yo soy el coordinador de medicina paliativa de la Universidad Internacional de Cataluña, donde yo trabajo desde el año 2011. Desde el año 2011, la asignatura es una asignatura obligatoria. Y es una asignatura para todos los estudiantes de la Facultad de Medicina y fue la primera facultad en España en instaurarla como obligatoria. ¿Por qué? Porque así como yo me formé, yo soy peruano y me formé también en San Marcos, yo no aprendí a cuidar al paciente hasta el final de la vida, solo aprendí a salvar vidas. Y esto de aquí que estoy diciendo también lo vi y lo viví hasta después de formarme como un fracaso de mi actuación sanitaria. Y esto es una realidad. Y más allá, más una realidad también para el oncólogo. Nos preguntamos qué espera a nosotros el paciente con cáncer avanzado. Claro, el oncólogo muchas veces hace unos cuidados básicos, pero ¿cómo podría ser el oncólogo aquel profesional que habla del pronóstico final de vida? ¿Podría hacerlo? También depende de la formación y de la propia introspección que tenga el mismo oncólogo para haber trabajado esta situación. Se ha comprobado que la implicación, el compromiso de los pacientes y en sus cuidados es uno de los elementos más prometedores para conseguir la coincidencia entre preferencias y cuidados recibidos. Ya tenemos que salir de la medicina paternalista, donde solo el profesional sanitario, llámese oncólogo, geriatra, neumólogo o cualquier otro profesional, básicamente estamos hablando de oncología, tenga que decidir por el paciente, sino que ha de haber una coincidencia entre estas preferencias y los cuidados que quiere recibir. Muchas veces yo me he convertido en el médico de cabecera del paciente con cáncer avanzado que no quiere recibir un tratamiento oncoespecífico. Y le he tratado durante un tiempo muy concreto. Dependiendo de la patología, dependiendo del tumor, pues el pronóstico podía ser más largo. Desde el diagnóstico reciente de la enfermedad avanzada. Y esto ha ido evolucionando constantemente hasta integrar un paliativista en la unidad de oncología. Teniendo en cuenta estas barreras que tenemos, es importante que nos centremos básicamente en la situación de la realidad del paciente o de la realidad oncológica, ¿no? Hay y esto me lo vais a decir que es verdad, hay una heterogeneidad en la evolución de los estadios 4 de la enfermedad. Esto también va a llevar a las neoplasias con historias naturales son distintas, incluso de origen común. Y hay factores individuales
que van a variar también, edad, comorbilidad. Y esto también va a ser un punto de inflexión fundamental. Además, hay un desarrollo de distintos tratamientos y unas respuestas divergentes a los mismos. Yo recuerdo hace muchos años, los pacientes con cáncer de pulmón, hablando del artículo de la doctora Temet, se me derivaban a mí y el pronóstico de vida era menor que un año. Luego surgió la inmunoterapia y los pacientes fueron cambiando. Y llevaba pacientes de 3, 4 años que respondían muy bien a los tratamientos y aquella situación se volvía un poco incierta. Pero había que trabajar, pero todo esto lleva a una heterogeneidad psico, socio, emocional y una heterogeneidad de perspectivas diferentes. O sea, las perspectivas van a cambiar muchísimo y esto va a llevar una incertidumbre tanto del paciente como del médico. O sea, es clave. O sea, aquí dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Cuando yo veía, iba al domicilio o traía al paciente a la consulta, veía que el ganglio había progresado y decía, bueno, vamos a ir con calma, porque esta paciente está pasando 3 procesos oncológicos, es su tercero, no necesariamente es el primero. Antes con el primero se morían y ahora realmente están llegando al segundo o al tercero. Pero esa incertidumbre lleva del paciente al médico a que nosotros podamos trabajar de manera conjunta para tomar las mejores decisiones, tanto para el paciente como para el equipo médico y para la familia. Por lo tanto, desconocíamos factores pronósticos y desconocemos factores predictivos. Hemos cambiado una mortalidad temprana por una morbilidad crónica. Y no hemos sido formados para atender esa cronicidad, no solo clínica, sino emocional y social. Ya digo que cuando veía a un paciente que le aparecía el ganglio después de varios días de tratamiento, sabías que las cosas no iban a ir bien. Pero con el avance de los tratamientos, las cosas han cambiado y tenemos que ir con precaución y no espantar al paciente ni a la familia, pero ir con precaución para intentar controlar la situación futura. Estas son las principales barreras teniendo en cuenta la incertidumbre y la cronicidad de la enfermedad y lo que al día de hoy van a atender los tratamientos que estáis trabajando todos vosotros aquí en Europa y en el resto del mundo para intentar cronificar una patología oncológica, una enfermedad oncológica. Pero claro, ¿qué otras barreras encontramos? Por ejemplo, ¿no? Que la gran mayoría de oncólogos les preocupa que otros médicos puedan interrumpir el plan de tratamiento de un paciente. Y esto es verdad, o sea, no es una opinión mía, pero lo ves descrito en la literatura y es consciente porque has trabajado. Yo trabajo muchos años trabajo actualmente con oncólogos y he trabajado específicamente la mano con ellos y sé cómo funciona, ¿no? Además, hay barreras centradas en que el médico puede retrasar la integración en los cuidados paliativos. Esto también es así. Y una barrera también es el tema personal. ¿Cómo puede cada uno de nosotros haber trabajado su propia situación de final de vida? Y esto, la barrera propia del médico, en poder integrar al paciente o ver más allá de sus propias necesidades. Esfuerzos futuros para promover un enfoque, pero todos los artículos coinciden en que en general, aparte de estas barreras, debemos hacer esfuerzos futuros para promover un enfoque colaborativo para la planificación anticipada y que esto pueda mejorar los resultados centrados en el paciente y los cuidados paliativos tempranos. Esto es clave. A pesar de estas 2 barreras, que es que no interrumpamos y que la propia situación del médico puede interrumpir, somos conscientes de que si trabajamos de manera conjunta, esto podría mejorar. Otras barreras que vamos a encontrar entre los oncólogos y dermatólogos. Aquí este artículo me gustó mucho cuando estuve revisando. Controlar, o sea, hace tiempo que de esta literatura vamos constantemente intentando trabajar estos temas, controlar y coordinar la atención de sus pacientes en todas las etapas de la trayectoria de enfermedad. El oncólogo y el hematólogo quieren hacerlo y esto tiene sentido, ¿no? Quieren controlar todos y decidir cuándo será el momento de la derivación. Otras barreras que podemos encontrar en la literatura y en la práctica clínica diaria es que la gran mayoría de oncólogos y hematólogos consideraron la derivación a cuidados paliativos como un abandono, una ruptura de la relación terapéutica y una pérdida de la esperanza, que también tiene sentido. A partir de aquí, estos profesionales tuvieron preocupaciones con respecto a la competencia de los profesionales proveedores de cuidados paliativos y sintieron que tenían una autoeficacia para manejar las necesidades de cuidados paliativos. Esto es verdad. Si tú no confías en el otro profesional, difícil te costará derivar a tu paciente, al paciente que va, más que tu paciente, al paciente que estás tratando y que estás intentando salvar y cuidar, derivarlo a un profesional en el cual no hay una confianza. Y esto es fundamental. Por eso es importante que se puedan conocer los servicios de cuidados paliativos con los de oncología y que los servicios de cuidados paliativos busquen el estándar de calidad para hacer servicios de cuidados paliativos realmente que valgan, o sea, coherentes con lo que se está trabajando. Porque nosotros, más que buenos profesionales y buenas personas, tenemos un método para tratar.
y sabemos cómo hacer las diferentes intervenciones y manejar los opioides y todos los opioides, al menos quien habla, todos los opioides que existen en el mercado y la combinación de ellos para intentar controlar el proceso de dolor físico y además el acompañamiento en una situación emocional al paciente y a la familia. Porque siempre he pensado, y es algo que promulgo, que la bondad tiene método. No solo somos profesionales, buenas personas, sino que tenemos una metodología estructurada para saber acompañar al oncólogo y a los hematólogos. Yo he trabajado mucho, como decía hace un momento, he trabajado mucho, me acuerdo con el doctor Palmero, el doctor Ramón Palmero, que llevaba la unidad de pulmón en ese momento, y recuerdo muchas anécdotas porque hemos visitado de manera conjunta a los pacientes. Teníamos la consulta y derivaba a todos los pacientes con situación de enfermedad avanzada, teníamos unos criterios específicos, los derivaba a la consulta, y cuando había algún paciente difícil, recuerdo prácticamente una que llega y me digo, ¿por qué? Le hacía esta pregunta, ¿no? Dígame, María, Juan, ¿no? ¿Por qué le ha derivado el doctor Palmero? Y entonces me dice que usted es el mejor paliativista del hospital. En ese momento ya entendí más o menos, porque conocía muy bien al doctor Palmero, ¿no? La derivación, que era un paciente complicado y que básicamente quería que yo tratara estos aspectos básicamente emocionales o del control del dolor, ¿no? Pero bueno, el doctor Palmero ya nos conocíamos muy bien y sabíamos en qué momento y en qué caso tenía que derivarme los pacientes. Muy bien, a partir de aquí, rara vez se aclararán funciones menos conocidas de los cuidados paliativos, ¿no? Muchos oncólogos no saben realmente qué hacemos los paliativistas. No trabajamos solo al final de la vida, no solo con la muerte. Trabajamos desde el conocimiento de la enfermedad avanzada para conocer en profundidad al paciente, rescatar todos esos valores e intentar ayudarle y acompañaros, trabajar de manera conjunta en beneficio del paciente hasta la situación final de vida si llegara en un momento concreto. Por lo tanto, es importante que estos conceptos queden claros. También se vio otras barreras que tenía, que muestra la literatura, y que vosotros podéis corroborar también, que la derivación a los cuidados paliativos tiene un costo debido a la incongruencia entre la comunicación y la reducción de la atención. A veces falta personal. Pero entre todo lo positivo, como siempre, se consideró también que un modelo integrado de atención, a veces cambiarle el nombre y aumentar recursos de cuidados paliativos podría facilitar una derivación. Es verdad, esto es verdad, y este es un dilema que tenemos los paliativistas a nivel mundial, ¿no? Aquí, el Instituto Catalán de Oncología tiene 3 hospitales grandes. Uno de estos hospitales, uno son cuidados paliativos, y el otro se llama soporte, unidad de soporte integral, donde están todos los paliativistas y dan este soporte un poco para intentar cuidar este proceso. Pero esto es un tema de consenso, pero que la realidad y la literatura muestra como un punto importante de tenerlo en cuenta, y que en algunos sitios desde el punto de vista práctico ya se está haciendo. Otra cosa, importante tener en cuenta esta gráfica. Habitualmente, esta gráfica que vemos aquí a mi izquierda, básicamente es la que vemos al oncólogo, donde el paciente está en una situación de cuidado, una visión paternalista, y que los cuidados paliativos están aquí y oncorradioterapia está aquí. Habitualmente no hay referencias, no hay discusión de los pronósticos y no hay discusión de los cuidados paliativos. Si realmente centráramos al paciente dentro de este embudo, veríamos que el paciente es el protagonista, y que nosotros somos quien le vamos a acompañar. El oncólogo médico, en este caso, porque lleva la patología, será el principal protagonista con el paciente, será su referente, y nosotros vamos ayudándole, pero vamos a interrelacionar de manera constante con el paciente. Es así que, habitualmente, y estas son recomendaciones de la European Society of Medical Oncology, básicamente que todas las personas que se diagnostican una enfermedad pueden ser potencialmente curable, no curable y terminal. Aquí todos necesitaremos cuidado de soporte, todos cuidado de soporte, pero además, cuando la enfermedad se considera no curable, es donde intervienen los cuidados paliativos. Habitualmente intervenimos aquí cuando hay una buena derivación y vamos acompañando al paciente y a la familia hasta una situación final de vida. ¿Qué quiero decir? Estos son los conceptos antiguos, ¿no? El cuidado paliativo tradicional, donde el médico referente, hablando de oncología, va llevando al paciente y luego hace un pase cuando ya no hay más que hacer respecto al tema oncológico, se pensaba, intervienen los cuidados paliativos. Yo siempre pienso, siempre hay lo que hacer. Cuando conozco al paciente digo, mire, vamos a redirigir, vamos a reorientar la esperanza, vamos a reorientar el sentido de la vida al cuidado. Pero para esto necesito una intervención temprana. De tal manera que cuando el oncólogo
por ejemplo, hablo del doctor Palmero porque con él es que lo hemos trabajado de la mano a la mano, pues uno a uno, siempre visitando al paciente de manera conjunta muchas veces. Hacemos una intervención temprana desde el diagnóstico de enfermedad avanzada con unos criterios estrictos. A partir de aquí le vamos acompañando. Cuando realmente se acaban los tratamientos oncoespecíficos, voy tomando más protagonista, los paliativistas vamos siendo más protagonistas de la actuación y vamos acompañando al paciente incluso en este proceso. Cuando acaba el final de la vida y a la familia para el duelo y que la situación posterior sea la más adecuada para el que se queda. Y esto es fundamental. Pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso los modelos van cambiando, esos modelos que ya van evolucionando en Europa y en Estados Unidos, probablemente, y algún día también, ojalá en Perú, existan los modelos hospice, el cuidado hospice, donde esto que veíamos aquí, modelo tradicional, ha ido cambiando y que esto también, dependiendo de la patología, va a necesitar cuidados paliativos y probablemente después ya no. Y luego depende de cómo evolucione la enfermedad, vuelva a necesitarlos. Y además, en ese proceso, cuando vuelva a necesitarlos, necesite un ambiente adecuado de cuidados, como hay aquí en Europa, sitios específicos para que los pacientes puedan estar durante ese proceso final de la vida y además cuidarles al final a la familia en estos procesos ya cuando la situación ha acabado. Por lo tanto, es fundamental que podamos ser conscientes de que esta es la realidad y esto es lo que vamos aplicando tanto en Europa como en el resto del mundo para intentar cuidar al paciente de la mejor manera. Muy bien, el tema es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La gran pregunta, ¿no? Ya hemos hablado del primer punto, de realmente por qué es importante, o sea, es una cosa que somos conscientes de que en toda la literatura lo describen como una necesidad. Vamos a ver, hemos visto cuáles son las primeras barreras y el gran problema es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para trabajar de manera conjunta esta situación? Aquí, para ver qué podemos hacer, vamos a centrarnos en el paciente, en su trayectoria de enfermedad, desde el punto de vista oncológico, ¿no? Tiene pues, una coincidencia y preferencias de cuidado. En este paciente, el día que le diagnostican una enfermedad avanzada, hay experiencias y valores que deberíamos conocer. Y esto es clave. En este paciente hay un corte bibliográfico. Hay una connotación que intuye la muerte, la incertidumbre. Cualquiera de nosotros, ¿no? Ya tenéis más experiencia, también tanto como yo, que a un paciente le diagnostican un cáncer y ya ve un calendario, ¿no? Bueno, al menos los pacientes aquí en Europa, donde se ve la muerte de una manera muy concreta, también es verdad que no deja de ser un tabú, pero es muy diferente en Latinoamérica, dices, ostras, me voy a morir. Entonces, depende de la situación, hay ese corte biográfico, un shock en el que hay que trabajar, no podemos desentendernos de esa fase. Y además, esa incertidumbre nos va a llevar a nosotros a rescatar recursos de agente activo, información veraz. Hay que explorar los valores, qué es importante para ese paciente, qué es importante que en esos momentos, y reorientar su esperanza. ¿Por qué? Porque como bien decíamos, los tratamientos han cambiado, va a haber una situación de incertidumbre. No sabemos cuánto va a durar la situación de enfermedad y los tratamientos que vamos a poder aplicarle a ese paciente. Y por lo tanto, en esa reorientarle la incertidumbre, hay que reorientar otra vez la experiencia de valores para intentar cuidar al paciente. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que los tratamientos también tienen potenciales efectos secundarios importantes. Yo he visto pacientes morirse por los efectos secundarios, como la complicación de la situación de efectos secundarios, y a veces es decisión del paciente, ya no es el efecto paternalista, hay que hacerlo. Si el paciente decide, de manera conjunta, oncólogo, paliativista, y el paciente decide, pues vamos, y las cosas pues no han ido como nosotros queríamos. A partir de aquí, hay puntos claves donde tenemos que trabajar con el paciente. Yo me gusta llamarle puntos de inflexión, momentos fuertes. En el caso cuando hay un deterioro funcional del paciente y el paciente esto le hace pensar. Y si no le hace pensar, hay técnicas de comunicación para poder abrir la puerta, tocar la puerta y explorar y intentar entrar en su intimidad. Cuando el paciente hay una pérdida de identidad es fundamental. Cuando mira al frente a la muerte y cuando se encuentra en una situación de incertidumbre, ¿no? Cuando te deriva el oncólogo, te lo deriva al paliativista, un punto de inflexión importante. Cuando ves que se te están acabando los tratamientos, un punto de inflexión importante donde debemos intentar abordar esa exploración de valores y deseos del paciente para intentar cuidarlo durante todo el proceso y al final de la vida. Porque hay una realidad que es fundamental. El paciente, si le toca morirse, se va a morir. El tema es que si nosotros vemos toda la película, es un deber moral intentar trabajar por capítulos, pero ser conscientes de cómo vamos a llegar. No podemos desentendernos de esa responsabilidad. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo podemos hacer eso y qué podemos implementar y con quién podemos trabajar, y eso será fundamental. Por lo tanto, aquí tenemos que restaurar los cambios de valores, replantear la actitud terapéutica, planificar los cuidados de últimos días y animar a que tenga el paciente un representante. Debemos integrar a la familia en ese proceso de cuidado.
No podemos desentender al paciente de su entorno. Cualquiera de nosotros los que estamos aquí, no sé, ahora mismo no veo la pantalla, dependiendo de la edad que tengan, pues claro, algunos son los abuelos de, los padres de, los maridos de. Tenemos que integrar, y cuando ese paciente se muera, pues en principio, porque estamos hablando de pacientes con situación de enfermedad avanzada, cuando ese paciente se muera, ese duelo que hablábamos, ese bereavement, ese duelo va a ser complicado para el que se queda. Por eso es importante ser conscientes de lo que tenemos que trabajar con el paciente y también con la familia, integrarla durante el proceso. A partir de aquí, es importante, habitualmente debemos ser conscientes, lo que quería decir, esto es una publicación de una revista hablando del paciente con cáncer específicamente. Cuando hablamos de las dimensiones, son muy conocidas en cuidados paliativos, la dimensión física, emocional, social y espiritual, y aquí hay una dimensión fundamental que es la información. Esto es clave, la información. No sé si alguno de vosotros ha sido paciente, pero yo sí he sido paciente, y estar en tierra de nadie, sin que nadie te pueda informar, es muy doloroso y eso es inconcebible. Y además, si hablamos que estamos trabajando con personas y somos profesionales que estamos trabajando en situaciones complicadas de la vida. ¿Por qué? Porque te puede dar una neumonía, un infarto, dos, pero tu proceso final de la vida es único y eso has de cuidarlo y has de informarlo, porque esa situación, cuando no hay quien te lo explique, duele más. Por lo tanto, es importante tenerlo presente. ¿Y quiénes deberían tenerlo presente? Todos los profesionales que intervenimos al cuidado del paciente o en el cuidado del paciente. Aquí vemos este satélite, ¿no? Este núcleo central, así como el Sol, que le acompaña un satélite importante que es su familia, por eso debe ser integrada. Y además, todos estos profesionales que acompañan durante este proceso. Por eso es una necesidad de soporte multidimensional. No solo el paciente es de un profesional, sino hay un profesional protagonista en un momento, pero todos los profesionales que están aquí a su lado van a formar parte de un momento concreto de la vida del paciente y además, como en investigación cuantitativa contamos datos, en investigación cualitativa describimos. Y a partir de aquí, uno lo podrá ver por aquí, yo estoy viendo por este lado, vosotros no lo veis, pero yo sí, cómo es. Y si lo giro aquí, os explicaré lo que he visto y vosotros probablemente no lo habéis visto previamente. Y esto es clave que lo tengamos presente. ¿Qué quiero decir? Que lo que deberíamos hacer es, en vez de tener esta visión global del embudo, tendríamos que centrarnos básicamente en el paciente, un modelo centrado en el paciente. Aquí en Europa o en España se está intentando hacer el modelo ACP, atención centrada en el paciente, y esto es lo que intentamos trabajar desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Y para eso hay que formar a la sociedad, por eso hay que formar a los otros especialistas para intentar encontrar ese equilibrio, pensando en el paciente, porque algunos de nosotros algún día también seremos pacientes. No solo patologías oncológicas, probablemente patologías no oncológicas, pero seremos pacientes. Y esto es inevitable. Por lo tanto, cuando digo ¿qué podemos hacer? Para mí clave es la planificación anticipada de cuidados. Intentar detectar las necesidades desde el inicio del paciente para poder conocerlas y compartirlas, ya sea con otro equipo, con la familia, y que además ese cuidado pueda mejorar durante un proceso final de la vida. Y esto está demostrado en la literatura, ¿no? Mejora la planificación anticipada, la intervención temprana va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, va a generar más satisfacción, menos agresividad y además va a prolongar la supervivencia. Pero también nos preguntamos, ¿cuándo derivamos? ¿Cuándo deriva? O sea, es una revisión sistemática. ¿Y cuándo se derivan? Los oncólogos derivan a los pacientes a unidad de cuidados paliativos. Cuando hay síntomas físicos graves, cuando hay síntomas emocionales graves, solicitud de muerte acelerada, ¿no? Mi tesis doctoral básicamente fue esta, ¿no? Todos los pacientes que querían morir, pues derivaban al doctor Villavicencio. O sea, mi tesis doctoral fue el deseo de adelantar la muerte en pacientes con cáncer avanzado. Todos los que se querían morir en el oncológico, pues me derivaban y yo tenía entrevistas súper largas, entre hora y media, o divididas en dos para poder ver qué había detrás de esa petición. Crisis espiritual o existencial, asistencia en la toma de decisiones, planificación de la atención, planificación anticipada, solicitud del paciente también, ya no quiero más doctor, por favor, que me cuiden, el delirio, metástasis cerebrales, compresión de médula espinal o básicamente un diagnóstico de cáncer avanzado con esto que decía dentro de los 3 meses posteriores. Habitualmente, esto es importante porque son criterios basados en la necesidad y la angustia. Y y aquí hay más criterios neurológicos, básicamente basados en la necesidad, y criterios basados en el tiempo. Es fundamental que seamos conscientes de esta situación. Pero cuando derivamos previamente, hay modelos de cuidados paliativos para atender de manera oportuna y anticipar las necesidades de atención y brindar intervenciones efectivas a través de la educación y monitorizar longitudinalmente al equipo para poder hacer una intervención adecuada. Pero claro, esta intervención puede ser en 3 fases fundamentales, ¿no? ¿Por qué?
Todos los profesionales, en teoría, deberíamos estar formados para ser cuidados paliativos básicos. Aquí lo que dice la literatura es que los oncólogos y los médicos de atención primaria deberían saber, conocer los cuidados paliativos básicos. Luego los paliativistas deberíamos ser en una segunda fase interconsultores. Y en una tercera fase, como veíamos, va el protagonista profesional, va acompañando, pero va tomando básicamente el rol de protagonista otro equipo que es fundamental, y esto es el experto en cuidados paliativos. Y por eso es importante trabajar de manera conjunta. Ahora, ¿cuándo iniciar una planificación? Esto es un trabajo que hicimos ya directamente en Madrid con el equipo de oncología, y nos empezamos a ver qué criterios tener. Por ejemplo, ¿no? Yo comparto con vosotros, pacientes con estadio 4 en enfermedad. El oncólogo intuye un pronóstico de vida inferior a 1 año y además presenta cualquiera de las siguientes. Paciente no subsidiario de tratamiento oncológico específico, pero un ECOG mayor de 2. Progresión a primera línea de tratamiento para una enfermedad avanzada o un ECOG de 2. O que solicitará voluntariamente hablar de las cuestiones que se contemplan en la planificación anticipada. Claro, para hablar de planificación necesitas una formación específica con un tiempo específico para que el paciente pueda conocer y pueda establecer una conexión con ese profesional. ¿Quién debería realizar esta planificación anticipada? Un personal con habilidades adquiridas y entrenado. Porque si no estás entrenado, no vas a poder ver más allá de las necesidades del paciente, de su sufrimiento, y saber acompañarlo. Necesitas un tiempo específico y un entrenamiento concreto. Y la planificación encaja con un abordaje multidisciplinar. El oncólogo y el equipo de cuidados paliativos puede tener cabida en esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formados para eso. Tenemos un tiempo específico para eso, para poder explorar. Ahora, ¿cómo? Hay que hacerlo por fases. Y cuando hablo de las fases es importante tener en cuenta esto. Cuando conocemos al paciente, al inicio, depende de la patología, explorar el conocimiento de la enfermedad, los valores y emociones del paciente. En una segunda fase debemos compartir decisiones y síntomas y objetivos de tratamiento. Y en una tercera fase es la estrategia al final de la vida, trascendencia fundamental. Pero esto tenemos que explorarlo, deliberarlo y dialogarlo, porque dependiendo del tratamiento las cosas pueden cambiar. Y además reexplorar, porque si cambian las cosas hay que volver a reexplorar. Y además ser conscientes de integrar al paciente y a su representante, y además la historia y valores de su cuidador principal. Y esto es clave, integrar siempre a la familia. Ahora es importante que seamos conscientes, y esto vosotros oncólogos coincidiréis conmigo, ¿no? No es lo mismo, depende del cáncer estadio 4 por patologías, por eso decía por patologías. Y si hablo de las patologías no oncológicas, podría extenderme 1 hora más aquí. Pero es importante que solo en el cáncer, para poner este ejemplo, no es lo mismo hacer una planificación, un Advanced Care Planning, dependiendo de la patología. Por ejemplo, un cáncer de mama estadio 4 puede tener hasta 7 líneas de tratamiento. En esta primera fase, y un cáncer gástrico, pues una segunda línea. En un paciente con cáncer de mama, podemos hacer en una primera fase explorar los valores, conocer al paciente, saber cuáles son sus principales necesidades. Esto puede lo mismo en un paciente con cáncer gástrico estadio 4. Además, ya en un paciente con cáncer de mama, explorar lo siguiente, ¿no? Realmente los cuidados, intervención, hasta dónde queremos llegar en una segunda fase, saber cómo pueden ir las cosas. Mientras que si veis aquí, en un paciente con cáncer gástrico, esta situación, hay que ir a la segunda fase probablemente un poco antes de llegar a la segunda línea. Y además, este es un trabajo, como decía, que hicimos en Madrid con los oncólogos para ver cuándo hacíamos planificación anticipada. Y es importante ser conscientes que en el paciente con cáncer gástrico, a diferencia del paciente con cáncer de mama, estamos haciendo una intervención temprana ya solo en la primera línea, llegando a ver cómo le gustaría que le cuidáramos, quién sería su cuidador principal, si en algún momento las cosas no fueran como nosotros queremos, realmente si le gustaría disminuir su conciencia o que le pudiéramos sedar, y dónde le gustaría que le cuidáramos cuando las cosas, si en algún momento no vayan bien. Pero todo esto que estoy diciendo de manera así, muy general, tiene una metodología para poder intervenir con el paciente, y además, si la familia forma parte, integramos a la familia, también con la familia. Esto es fundamental. Entonces, aquí, como decía anteriormente, el modelo, ¿no?, que presenté 3 escalones, aquí es importante que seamos conscientes, pues los cuidados primarios que había dicho el oncólogo, los secundarios y los terciarios que ya llevamos los especialistas en cuidados paliativos. Pero tendríamos que estandarizar, llevar unos cuidados intermedios. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacemos ese pase? ¿No? ¿Cuándo hacemos ese pase? ¿No? A partir de aquí hay muchos modelos, modelos de clínicas independientes de cuidados paliativos, después clínicas integradas o integrando un profesional. El Hospital Monográfico de Cáncer, donde he trabajado muchos años, inicialmente integramos a la enfermera, pero todo tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y esto es importante, que cada unidad ha de estudiarla, depende de los recursos que tengas, pero has de intentar trabajar.
cómo puedes integrar una enfermera. Inicialmente empezamos con una enfermera y luego con un paliativista. De tal manera que yo formaba parte de la unidad de patología pulmonar y a partir de aquí estaba en todas las reuniones de las primeras visitas para intentar dar mi opinión de qué sería conveniente dependiendo de la situación o edad del paciente o la analítica que podía tener el paciente y cómo deberíamos tratar. Además de esa visión multidisciplinar, dependía del paciente, con sus criterios claros, podíamos tratar desde el inicio y cuando, les digo, Ramón Palmero ya no le daba más tratamiento, no tenía tratamientos oncoespecíficos, a mí el paciente no me venía de golpe. El paciente me conocía ya desde hace mucho tiempo y el PAS era súper tranquilo, el PAS era súper liviano y realmente yo asumía ya toda la situación para intentar reconducir, no dejar de hacer o no hacer nada, reconducir el objetivo de tratamiento al confort. Y esto es fundamental. Por lo tanto, existen modelos de derivación. Claro, aquí plantea la literatura, ¿no? Modelo de derivación dice, si pudiéramos referir a todos los que están aquí con enfermedad avanzada, pues tendría sus pros y sus contras. Habrían pacientes que realmente no requerirían esta derivación necesaria. El segundo modelo que veis aquí, el lado B, es decir, cuando el oncólogo cree conveniente, pues aquí había tendría sus pros y sus contras, ¿no? Porque realmente no habría un protocolo estandarizado. Aquí es importante, si tenemos un protocolo sistemático de derivación, es lo que va a mejorar la situación para el paciente, incluso para la familia. Criterios estandarizados basados en la necesidad. Pero esto debemos trabajarlo en la misma institución. Necesidad del paciente, pero también los recursos que tenemos, pero fundamentalmente la necesidad del paciente. Como habíamos hablado en una de las diapositivas, ¿no? Hay necesidades de angustia, necesidades de tiempo, necesidades concretas, necesidades que va a tener el paciente. Y esto debe estar protocolizado. Además, si empezamos con una enfermera o con un paliativista dentro de la unidad, esto podría cambiar la situación. Y eso también, de manera similar, dice aquí la literatura, a la terapia dirigida contra el cáncer, en la que los tumores con mutaciones particulares tienen más probabilidades de responder. Yo creo que este paciente con estas necesidades podría responder mejor a una intervención específica de cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos confieren, haciendo este tipo de derivación por necesidades, confieren el mayor beneficio a los pacientes que experimentan o se prevé que tendrán síntomas de alta intensidad u otras necesidades de cuidados de apoyo. Es fundamental, ¿no? El mal control del dolor, el tiempo, como decía, o la angustia o desesperación que pueda tener. Por lo tanto, es importante que seamos conscientes de que a nivel oncológico, la heterogeneidad de trayectorias de enfermedad y la presencia de incertidumbre son dos aspectos a destacar en el contexto del paciente oncológico, y esto es clave, esto no lo vamos a negar, es inevitable, esto es inevitable. Pero también que la derivación, el Early Palliative Care, mejora significativamente la calidad de vida y la supervivencia en los pacientes que son derivados y que tienen un soporte de cuidados paliativos previamente. Además, que la planificación anticipada ha sido reconocido por las guías clínicas internacionales de oncología como una herramienta para conseguir la coincidencia entre las preferencias y cuidados recibidos y permite una orientación centrada en el paciente. Vamos a centrarnos en el paciente y no en la patología, vamos a centrarnos en el paciente y no en el profesional que está abordando la situación. Y además que el flujo de información continuo y la reexploración de valores son las bases para reconstrucción y para reorientar la esperanza en este tipo de pacientes. Y que debemos considerar, esto es fundamental, dependiendo de dónde estamos, dependiendo del hospital donde nos desarrollamos o la unidad, considerar un modelo de integración de atención. Ya veremos si integramos una enfermera, ya veremos si integramos un paliativista, pero debemos sentarnos y escribir modelos concretos para que el único beneficiado sea el paciente. Yo, para acabar, a mí me gusta mucho esta película, Minority Report. Es una película donde el Tom Cruise ve realmente cómo se están muriendo o sea, prevé la muerte, no el asesinato de alguien. Y va, no sé si lo habéis visto, me gusta mucho porque digo, nosotros vemos toda la película, vemos cómo va a acabar, pero si somos conscientes de cómo va a acabar, tengo que buscar los recursos necesarios y formarme adecuadamente para cuidar al paciente y a la familia, porque, señores, de verdad, estamos para salvar vidas, pero también para cuidar vidas hasta el final, y esto es clave. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mis felicitaciones por esta charla que ha sintetizado en tan breve tiempo conceptos tan importantes y nos ha permitido actualizarnos y ver cuál es la realidad del posicionamiento de la medicina paliativa en Europa y particularmente en España,
huella que nosotros siempre hemos seguido, porque afortunadamente el rol político que es indispensable para el logro de estos objetivos, al menos en nuestro país, se viene cumpliendo, y este tipo de intervenciones, de participaciones, nos abre muchísimo más el panorama y nos estimula para que sigamos pensando en que la medicina paliativa pues no es solamente para los pacientes que están en condición pre-mortem, sino paliación también se necesita aún en las primeras etapas, como lo ha demostrado el doctor Villavicencio después de la publicación de este extraordinario artículo que apareció en el New England Journal of Medicine y que ha servido en muchos casos como modelo a seguir y a perfeccionar. De modo que estoy muy contento. Yo creo que esto es muy estimulante. Y yo lo que quisiera preguntarle al doctor Villavicencio es cómo es que qué rol ha tenido esta terrible pandemia COVID en el manejo paliativo de los pacientes con cáncer, en su práctica, doctor, y en su experiencia en Europa y en el mundo, por favor. Hemos tenido que reinventarnos primero. ¿Por qué? Porque había que el contacto a nivel de los cuidados paliativos era el acercamiento con los pacientes, y esto se ha visto muy limitado. Además, reinventarnos a nivel de la tecnología, porque a veces dar malas noticias ya no se podía. Lo que hacíamos directamente con la familia, abordarla, sino tenía que hacer por teleconferencia. Y para eso no podías estirar la mano a través de la pantalla. Entonces, esto ha implicado un abordaje también más integral y utilizando más espacios de tiempo y utilizando más técnicas de comunicación para intentar disminuir el impacto. Porque el final de la vida es una cosa real. O sea, esto nos vamos a morir todos. O sea, la tasa de mortalidad de los que estamos aquí es el 100%, y eso es inevitable. A partir de aquí, al ser así, ser consciente, digo, ¿cómo puedo hacer? Y eso es lo que ha implicado el tema del COVID aquí en Europa, ¿no? O sea, el distanciamiento con los pacientes y no poder brindarles. Mucha gente ha muerto sola también. Ha roto un poco también los esquemas, ¿no? Como en Perú, supongo, imagino. Doctor Villavicencio, yo quería preguntarle sobre la planificación anticipada. Sí. Usted ha mencionado varias veces esto. Yo quisiera que nos explique un poco más. En esta planificación anticipada participa el médico tratante. Sí. Con el equipo de paliativistas, ¿no? Sí. Necesita, por lo que lo he entendido, que necesita una capacitación para poder, antes de eso, también abordar los valores del paciente y poder planificar en adelante lo que va a venir junto con el equipo de paliativistas. Usted, doctora Montenegro, gracias por la pregunta. Usted piense una cosa, ¿no? O sea, nosotros, como he dicho, vemos la película. Si yo ya intuyo que mi paciente probablemente estoy dando líneas de tratamiento y no va a mejorar, yo intuyo que puede pasar algo, ojalá mejore, ojalá pues salga el último ensayo clínico y le dé algo y mejore la supervivencia. Entonces, ojalá. Pero usted sabe mejor que yo de cómo van a ir las cosas. Por lo tanto, tengo que abordar por fases. Primero, la primera fase, explorar al paciente y conocerle, generar ese vínculo. A veces no hay tiempo, el tiempo no es suficiente, pero hay un profesional que está formado para eso. Nosotros también. Pero si tenéis ese espacio y tiempo y formación, encantado. Pero al paciente hay que explorar sus valores. Por eso mostré esas dos, cáncer de mama y cáncer de gástrico, ¿no? Cáncer de mama dura más y el cáncer gástrico pues no dura tanto, no tantas líneas de quimioterapia. Por lo tanto, hay fases para poder explorar. Hay que conocer al paciente. Y los pacientes, no todos, depende también de nuestra cultura, tienen el mismo estilo de comunicación. El paciente, por ejemplo, ¿cómo extraemos la exploración de valores de un paciente que es introvertido? O cómo frenamos a un paciente que está súper enfadado por lo que le está pasando. Entonces, nosotros tenemos que tener herramientas de comunicación para poder, primero, saber que estamos para ayudar, ¿eh? No hay más objetivo que ese. No me puedo sentir ofendido por lo que me están diciendo. A mí, yo recuerdo una vez, yo tenía un gran mentor que fue uno de los grandes paliativistas aquí en España, que se acaba de jubilar, el doctor Porta, autor de muchos libros, Bora Europeo, fue de quien yo aprendí medicina paliativa, y recuerdo que cuando era un adjunto joven, se me estaba muriendo en la unidad de oncología, ¿no? Porque yo era el interconsultor, una señora cuyo hijo no había venido a ninguna visita porque la pierna, se había fracturado la pierna. Y la mujer fue empeorando y se iba complicando. A partir de ahí,
llegó el hijo y obviamente súper enfadado. Entonces, claro, a partir de ahí incluso llegó a amenazarme, ¿no? Yo, detrás de ese mal comportamiento siempre hay que ver un sufrimiento. Y nosotros somos especialistas para tratar eso. Entonces me dijo, si mi madre se muere, recuerdo, si mi madre se muere, esos dientes que tienes te los voy a romper. Tal cual, así, ¿eh? Y en ese momento yo pensé, ¿qué haría Porta en esos momentos? ¿Qué haría Porta en eso? ¿Qué haría Josep aquí? Digo, ¿no? Y entonces, bueno, ver eso que acabo de decir, ¿no? Detrás de esa mala construcción hay un sufrimiento. Entonces, hablando de las técnicas, ¿no? Primero hay que hacer un resumen. Primero, bajar, no me voy a poner al papel del paciente, bajar, porque yo estoy para ayudar. Entonces le dije, imagino, no le puedo decir entiendo, porque a mí mi madre no se me ha muerto. Por eso digo, hasta las palabras que utilizamos, tenemos que saber utilizarlas. Yo no le puedo decir, entiendo lo que usted siente. No, porque yo no entiendo, a mí mi madre no se me ha muerto. Yo imagino que la situación no es agradable por mi experiencia médica. Tengo que demostrar mi autoridad. Me gustaría que nos sentáramos un poco y habláramos de toda la situación, porque mi único objetivo es ayudar. Y bueno, entonces se relaja, nos sentamos y vamos haciendo un repaso. Y las preguntas abiertas hacen que el paciente o familiar vaya situándose poco a poco al momento concreto de la enfermedad. Y una vez que él se sitúa, o sea, tú lo sitúas, porque el profesional es el director de orquesta. Pero para ser director de orquesta hay que saber dirigir. Entonces tú con las palabras vas dirigiendo y él entra solo, se engancha. Y a partir de que se engancha, ya sabe dónde está, ya hace la crisis de conocimiento. Si es paciente o familiar, esas piezas se le van juntando y dices, mi madre se va a morir. Pero no depende de usted, no depende del tratamiento, depende de que su enfermedad ha ido de esta manera. Y usted, al contrario, usted le está ayudando. O sea, ese chaval, ese pequeño, el chaval digo que tenía 20 y tantos años, salió pidiéndome perdón, disculpas, y que se lo sentía muy mal y que gracias por ayudar a su madre y tal. Claro, mi trabajo era ese. Yo de otra hubiera reaccionado de otra manera y hubiéramos terminado peleándonos. Pero este no es el objetivo, me explico. Pero para llegar a ese punto, o sea, ese es un arte. Pero para llegar a ese punto hay que saber reconducir, y es como dice, es como ir jugando, pero sabiendo que tú actúas de manera profesional con técnicas de comunicación para llevar al paciente al sentido del bienestar. Habrá sufrimiento, pero tú estás para acompañar. Y esto es claro, doctora Montero. Sí. Yo quería preguntarle al doctor si es que, los oncólogos podemos ser reeducados en este nuevo sistema de trabajo, de abordaje al paciente y a la familia, y si en su experiencia, si esto es posible, y si en su experiencia se ha topado con profesionales que definitivamente es difícil reeducarlos, ¿qué es lo que se tiene que hacer o cuál es la experiencia de ustedes en cómo manejar este tipo de situación? Sí, gracias por la pregunta, doctor. En principio sí es verdad que esto va cambiando, ¿eh? Va cambiando mucho, pero habitualmente no es el doctor Carlos Vallejo, supongo que como ya es un médico oncólogo ya de años de evolución, ya está jubilado. En principio, antiguamente nosotros solo nos habíamos formado para salvar vidas. Y por lo tanto, reeducar esto ha sido más complejo. El día que vamos integrando nuevos, desde el inicio, en la Facultad de Medicina, nuevas formas de educación a los futuros estudiantes, a las enfermeras, esto también va cambiando. Entonces, lo que sí es importante para educar es hacer ver que cada uno de nosotros pueda trabajar su propia fragilidad. Y para mí esto es clave. O sea, si tú no trabajas tu propia fragilidad, no eres consciente de ver la necesidad del otro. Y esto es parte de la formación del oncólogo, o el futuro oncólogo que se está formando aquí. Ser consciente de que ha de planificar, porque algún día ahora será profesional, pero algún día será paciente. No solo oncológico, sino probablemente no oncológico, y que el final de la vida es un tema inevitable.